Continuamos con la sesión 2. La anterior clase se había trabajado con las tablas de distribución de frecuencias, lo hemos elaborado, hemos ido viendo las características de la tabla de distribución de frecuencias, realizamos las interpretaciones. Sin embargo, ahora podemos utilizar una herramienta que nos ayude y sea mucho más fácil la construcción de las tablas de distribución de frecuencias. Entonces vamos a trabajar con el programa Excel hoy para ver cómo podemos construir una tabla de distribución de frecuencias en Excel. Bien, volviendo a nuestro ejemplo, por ejemplo, aquí tengo los datos tabulados. Quiero contar el tamaño de mi población. Entonces simplemente digo contar y selecciono todos los datos. Seleccionamos todos los datos. Bien, no hemos previsto eso, debe tener alguna situación. Igual voy a poner aquí contar. Contar, voy a seleccionar los datos de la muestra o población. Y tengo 30 datos, ¿no? Bien. Como en el ejemplo anterior habíamos visto de la falta de los trabajadores, las variables en estudio identificadas son 0 faltas, 1 falta, 2 faltas, 3 faltas y 4 faltas que hemos podido identificar de la distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia absoluta? Primeramente, como estamos trabajando con grupos de datos, vamos a seleccionar el área donde queremos calcular la frecuencia absoluta. Y me voy a buscar la función frecuencia. Elijo frecuencia y los datos, ¿no? Voy a calcular la frecuencia de esta muestra, población, y voy a crear la matriz con la variable en estudio, las variables en estudio. Y atiendan bien esto, voy a pulsar la tecla Control, Shift y Enter, ¿no? Y ahí tengo la frecuencia absoluta calculada. Veamos, el tamaño de la muestra es igual a 30, habíamos calculado 30. Entonces, vamos a verificar si realmente es 30. Sumamos los valores de la frecuencia absoluta. Y efectivamente es 30. Vamos realizando los cálculos correspondientes a la frecuencia relativa. Habíamos indicado que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la población. Y debo congelar este dato para poder calcular en todas las casillas. Entonces, para congelar ese dato, simplemente aprieto la tecla F4. Con eso lo congelo, esa fórmula. Y entonces voy calculando todas las frecuencias. Las frecuencias relativas. Y verifico. Esto, la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 100. Entonces voy a sumar esas frecuencias relativas. Y me tiene que dar, sabemos que tiene que dar igual a 1.
¿no? Y efectivamente es 1. Para trabajar o calcular la frecuencia porcentual, lo que hago es simplemente copiar estos datos porque tengo que convertirlo en porcentaje. Entonces le voy a poner copiar y lo copio en ese rango. Voy a copiar y lo voy a copiar con sus valores de origen. Listo. Ahora quiero que esto se exprese en %. Entonces me voy a esta opción. Estilo porcentual. ¿No? Me lo calcula el porcentaje. Es decir, lo va multiplicando por 100 a cada dato. Y tengo ahí el 13%, el 27%, el 33%, el 20% y el 7%. ¿No? Ahora, la frecuencia acumulada. Debo trabajar con la frecuencia absoluta simple. Para el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, debo trabajar con la frecuencia absoluta. Entonces, habíamos indicado que esto es igual a F1. El siguiente valor es igual al anterior más este siguiente, ¿no es cierto? El anterior más este. Y enter. Y voy realizando lo demás, ¿no? Tengo en la frecuencia absoluta acumulada 4, 12, 22, 28 y 30. Lo mismo para calcular la frecuencia relativa acumulada. Trabajo con la frecuencia relativa simple. Entonces, esto es igual a H1. Esto es igual el valor anterior, que es H1, más el valor siguiente, que es este. Y voy realizando el cálculo correspondiente, ¿no? Tengo 13 para la acumulada relativa, 0.13, 0.40, 0.73, 0.93 y 1.0. Vamos verificando con nuestra tabla que realizamos la última clase. Bien. Para calcular la frecuencia acumulada porcentual, hacemos lo mismo, el mismo trabajo, ¿no? Entonces voy a decir igual, este es igual a P1 porque trabajo con la frecuencia porcentual simple. Esto es igual a este valor más este. Listo. Y todos los cálculos son lo mismo. Bien, para las frecuencias absolutas acumuladas mayor que, el trabajo o la fórmula que hemos realizado es igual, habíamos indicado, a la suma trabajo siempre con su frecuencia absoluta simple. La suma de todo esto. Y es 30, ¿no? Esto es igual a la suma de los siguientes menos ese valor. Bien, estoy tomando las frecuencias relativas. Ahí hay un error. Tengo que tomar los valores de la frecuencia absoluta.
frecuencia absoluta, todas estas. Tengo 26. Esto es igual a la suma de las absolutas restantes. Esto es igual a la suma de los restos. Y esto es igual al siguiente valor que me queda, 2. Entonces verificamos con nuestra tabla anterior que hemos trabajado. Tengo para F1 asterisco 30, para F2 asterisco tengo 26, para F3 asterisco tengo 18, para F4 asterisco tengo 8, para F asterisco 5 tengo 2. De la misma manera, calculo las frecuencias relativas acumuladas mayor que, esto es igual a la suma de las relativas. Voy trabajando con las relativas. Y tengo 1. De la misma manera, esto es igual a la suma de las relativas restantes. Esto es igual a la suma de las frecuencias relativas mayores iguales. Esto es igual a la suma de las relativas que aún me quedan. Y finalmente esto lo puedo adicionar porque no tengo con quién sumar. Entonces verificamos con nuestra frecuencia relativa acumulada mayor que, tengo 1, 0.87, 0.60, 0.27 y 0.07 para la variable 4. Para la variable mayor. Bien, para la porcentual de la misma manera, pero como tengo esto, lo puedo copiar aquí y convertirlo en porcentual. Pero haremos por esta vez el mismo proceso. Va a ser igual a suma de las porcentuales. Esto es igual a la suma de las porcentuales restantes que me queda. Esto es igual a la suma de las porcentuales restantes que me quedan para mayor valor. Esto es igual a la suma de los restantes valores que me quedan. Finalmente puedo adicionar este valor que es el mismo. Y bien, esa es la tabla de distribución de frecuencias que vamos construyendo para el estudio que realizamos en estadística. No podemos utilizar esta herramienta para que se nos sea mucho más fácil el trabajo. Podemos trabajar también con esta variable, con estos datos. Tengo estos datos, por ejemplo, están desordenados y en cualquier lugar lo puedo contar.
igual contar para saber el tamaño de la muestra. Selecciono todos los valores y Enter. Aquí hay un valor que no seleccioné, ¿no? Entonces lo voy a seleccionar todo aquí. Vamos a seleccionar todos los valores. Bueno, creo que eso está ahí. Y Enter. Bueno, me da 11 valores. No lo tengo junto a estos valores. Contar. Ahora sí, tenemos la cantidad 12. La muestra es 12. Bien, lo vamos ordenando y vamos identificando las variables específicas. Esto se trata de 12 personas a quienes vamos viendo, observando los años cumplidos. Bueno, ese era el ejemplo con el cual nos habíamos quedado, ¿no? Un conjunto de datos que teníamos donde mostraba los años cumplidos de 12 personas. Entonces, hay entre esta muestra o este conjunto de información que se ha recopilado, hay personas que cumplen 14 años, que cumplieron 15 años, 16, 17 y 18. Entonces calculamos el valor absoluto, la frecuencia absoluta y simplemente seleccionamos el espacio. Habíamos dicho, buscamos la función frecuencia, aceptar y vamos seleccionando la muestra o la población y elegimos los datos en estudio. Para grabar esta matriz, habíamos indicado que pulsamos Control Shift más Enter. Entonces tengo esta información. Me muestra que dos personas cumplieron 14 años, 3 personas cumplieron 15 años, 4 personas cumplieron 16 años, 2 personas cumplieron 17 y hay una persona que cumplió 18 años. Sabemos que la suma de todas las frecuencias absolutas es igual a la muestra. Entonces sumamos estos valores, me tiene que dar el tamaño de la muestra que habíamos encontrado, que era 12. Bien, ahora la frecuencia relativa, habíamos indicado que es el cociente. Entonces digo igual F1 dividido entre el tamaño de la muestra. Para congelar ese valor y poder jalar todo ese dato, esa misma fórmula, voy a teclear la tecla F4 para congelar. Y tengo esos valores.
0.17, 0.25, 0.33, 0.17 y 0.08. Sabemos que la suma de esto, de las frecuencias relativas, es igual a 1. Tiene que ser igual a 1 porque en el porcentaje refleja el 100% de los datos. Bien, voy a copiar este valor, todas las frecuencias relativas para calcular la frecuencia porcentual. Lo voy a pegar aquí, pero voy a conservar los formatos de valores y origen. Deshabilito copiar y simplemente me voy a esta pestaña para poder convertir en mayúscula, en porcentaje. La suma de esto debe darnos el 100%. Entonces voy sumando todo esto. Y me da el 100%. Las frecuencias acumuladas menor que, lo vamos calculando. Habíamos indicado que F es igual a esta frecuencia absoluta. Esto es igual al anterior más el siguiente. Bien, y así vamos calculando la frecuencia absoluta acumulada menor que. Bien, de la misma manera voy calculando la frecuencia relativa acumulada menor que. Esto es igual a H1. Esto es igual a este valor anterior más este siguiente. Y bien, hago el mismo proceso repetitivo y tengo los resultados. El porciento puedo hacer los cálculos según hemos definido o simplemente copiar esto y pegarlo conservando los datos de origen. Y posteriormente lo que hago es convertir en porcentaje. La frecuencia acumulada mayor que es igual a la suma, como es mayor que, sumamos toda la frecuencia absoluta simple. Hacemos de la misma manera, sumamos. Y voy a sumar los siguientes 4 restantes. Hago lo mismo. Suma. Voy a sumar los 3 restantes. Bien, estoy aquí. Esto es igual a la suma. Estoy sumando las acumuladas, ¿no?
no las relativas. Entonces sumo estas 3 restantes. Enter. Esto va a ser igual a la suma de estos 2 restantes. Estoy sumando las relativas. Tengo que sumar las absolutas. Esto copiamos lo mismo aquí. Bien, para las relativas, de la misma manera, primeramente, como es mayor que, voy a sumar suma, sumo todo esto. Esto es igual a suma y voy sumando las siguientes restantes a partir de la variable que estoy calculando. Esto es igual a suma con estas restantes. Esto es igual suma con estas 2 restantes. Esto es igual al mismo valor de H5. Si vamos comparando con nuestro anterior ejercicio es lo mismo, ¿no? Para la porcentual de la misma manera puedo hacer con el mismo procedimiento. Hago copiar, voy a copiar los mismos valores en esa región, pero conservando los valores y el origen. Y esto simplemente lo convierto en porcentaje. Por ciento. Tengo el 100%, el 83%, el 58% y el 25% más el 8%. Bien, de esa forma vamos trabajando con Excel para el cálculo de la tabla de distribución de frecuencias. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar con las variables agrupadas. Cuando se tiene demasiados valores, entonces es necesario trabajar con variables o datos agrupados. Si el número de valores que toma las variables es suficientemente grande, resulta aconsejable para una mayor comodidad el tratamiento de la información, agrupar estos datos. Es importante porque cuando son los valores en cantidad bastante grande, entonces debemos trabajar con intervalos de valores. Esta es una tabla de distribución de frecuencias para valores o variables agrupadas. Pero para esto debemos tomar en cuenta ciertos factores.
porque aquí trabajamos con límites, con intervalos de clase, trabajamos con marca de clase, que llega a ser ya nuestra variable en estudio, y recién hacemos los cálculos de las frecuencias. Entonces vemos, por ejemplo, es importante conocer cómo calculamos el intervalo de clase. Hablamos del límite inferior, que sería este, el límite inferior, y este, el límite superior. Pero entre el límite inferior y el límite superior hay algún valor que los separa, ¿no? Entonces vamos a ir calculando esos valores. El intervalo de clase hace referencia a lo que es el límite inferior y el límite superior. ¿Cuántos intervalos vamos a tener en la tabla de distribución de frecuencias? Por ejemplo, si voy a tener 5 intervalos, 7 intervalos, 8 intervalos, ¿cuántos intervalos de clase voy a tener? Para eso tenemos una regla, la regla de Sturgers, que nos facilita el cálculo del número de intervalos que vamos a tener. Entonces lo vamos a denotar con la variable k, y esto va a ser igual a 1 más 3.322, el logaritmo de 10 de la muestra o de la población. Entonces esta fórmula me va a poder permitir, de acuerdo a los datos que tengo, me va a poder permitir calcular cuántos intervalos de clase voy a tener. Luego nos interesa el ancho de clase de un intervalo. El ancho de clase o la amplitud de la clase del intervalo. El ancho de cada clase, ¿a qué se refiere? Si yo tengo aquí un valor de 10 y aquí tengo un valor de 15, entre 10 y 15, ¿cuál es la diferencia? Hay un valor, ¿no? Hay un valor. Entonces, ese es el ancho de cada clase. Ahora, de un grupo de datos, tenemos que calcular ese ancho de clase, esa amplitud de clase. La vamos a denotar con la letra a la amplitud de clase de manera general para una tabla de distribución con frecuencias con la tabla de distribución de frecuencias, y la fórmula que nos indica es que la amplitud de clase va a ser igual al rango o el recorrido dividido entre el número de intervalos. Rango de la distribución o rango de la distribución lo vamos a denotar con R, que va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo de la población. En ese conjunto de datos vamos a identificar valor máximo y valor mínimo. Entonces, vamos a calcular ese rango o ese recorrido. La marca de clase es muy importante porque esta marca de clase se convierte en la variable X que hemos ido trabajando, ¿no? En la variable en estudio. Y la marca de clase o punto medio de la clase se llama marca de clase porque me permite calcular el valor medio entre el límite inferior más el límite superior. Entonces la fórmula para este cálculo es esa. La marca de clase vamos calculando de esa manera. ¿Qué es en una tabla la marca de clase? La marca de clase en realidad es la suma de esto más esto dividido entre 2. Eso lo anotamos aquí y esa llega a ser nuestro
nuestra variable en estudio, porque toma en cuenta la variable o el valor medio entre estos dos límites. Entonces, todo esto, cuando queremos construir la tabla de distribución de frecuencias, debemos ver el intervalo de clase, el número de intervalos que vamos a tener, el ancho de clase. Debemos calcular el ancho de clase, el rango de la distribución, debemos conocer el rango de la distribución y el punto medio de la clase, que sería la marca de clase. Bien, para ir entendiendo mucho mejor, entonces vamos a trabajar con este ejemplo que también está en nuestro manual de guía. Se tiene datos de 32 personas sobre las estaturas medidas en centímetros. Y estos son los datos que se recogen. Y vamos ordenando aquí los datos. Es importante, antes de construir la tabla de distribución de frecuencias, es importante ordenar los datos. Bien, primero debemos calcular la muestra, el tamaño. Y el tamaño o la muestra es el valor n. En este caso tenemos 32, no es 20, es 32, ¿no? 3, aquí tengo 32 datos. Entonces, para esto debemos calcular el rango o el recorrido. El rango o el recorrido es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 178 y el valor mínimo es 157. Entonces, la diferencia de esos dos es el rango o el recorrido de la población muestral. Número de intervalos. Utilizamos la regla de Sturges, donde K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de 10 del tamaño de la muestra o población. Calculamos la amplitud de la clase. La amplitud de la clase, la marca de la clase. Y luego la tabla de distribución de frecuencias es lo mismo. Por ejemplo, el tamaño de la muestra de esto es 32, el valor máximo es 178, el valor mínimo es 157, el rango recorrido es 21, el número de intervalos, según el cálculo, nos da 6.00, entonces redondeamos a 6, y la amplitud de clase es igual a 4, según la división entre 6 y 21 me da 3.5 y redondeamos, aunque es importante redondear a un número impar, pero bueno, aquí lo redondeamos a 4. Y tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla de distribución de frecuencias la vamos distribuyendo de esta forma. El intervalo de clase, que está compuesto entre el límite inferior y el límite superior. Estos intervalos pueden ser abiertos, pueden ser semiabiertos o cerrados. Entonces, la persona que está trabajando con la tabla de distribución de frecuencias y dependiendo de la información que está manejando, decide si va a utilizar un intervalo abierto, intervalo semiabierto o totalmente cerrado. Entonces vamos a ir construyendo esta tabla. Este es el límite inferior y el límite superior. Ese es el intervalo de clase. La variable es la marca de clase. Es la suma de estos dos valores dividido entre 2.
La suma de estos dos valores dividido entre 2. Esa es la marca de clase. La suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Bien, la amplitud de clase habíamos indicado que es 4. De 56 estamos tomando como valor mínimo. Y tenemos 160. Es cerrado hacia este lado, el intervalo es cerrado hacia el límite superior. De esa manera vamos a resolver el ejercicio. Es cerrado hacia el límite superior. La marca de clase, vamos calculando. La amplitud había sido 4, ¿no es cierto? De 156 a 60 es 4. Repetimos 160, 160 a 164, la diferencia es 4. Esa es la amplitud de clase, ¿no? ¿Cuántas unidades les separa entre este valor y este? Esa es la amplitud de clase. En cuanto a al cálculo de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, es el mismo procedimiento, ¿no? Aquí solamente adicionamos ciertos valores cuando se tiene una gran cantidad de datos que tratar, entonces debemos trabajar con intervalos. Estos son intervalos de datos. Y pues vamos a ir haciendo el cálculo correspondiente para esta tabla en el programa Excel. Entonces nos vamos a Excel y aquí tenemos ya los datos que se han tabulado, ¿no? Bien. Tenemos estos datos. Por ejemplo, aquí ya lo tengo contado, son 32 datos. ¿Qué nos interesa calcular? El tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces calculamos el tamaño de la muestra. Vamos a contar cuántos valores tengo, cuántas variables tengo en la muestra. Son 32. Debo hallar el valor máximo, el valor máximo. Entonces, igual, utilizo la función máximo de Excel y de la misma manera voy seleccionando los valores. Se selecciona toda la muestra. Y el valor máximo es 178. Calculo el valor mínimo. El valor mínimo. Entonces voy marcando toda la muestra o población. Y el valor mínimo es 157. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces digo, esto es igual al valor máximo menos al valor mínimo. Y tengo como rango 21. El número de intervalos. Utilizamos la regla de Sturges que me permite calcular el número de intervalos. Y la fórmula es 1 más 3.322 y calculo el logaritmo de 10.
el logaritmo de 10 del tamaño de la muestra. Y aquí tengo un producto. Debo multiplicar esto. Entonces, según la regla de Sturger, voy a poder calcular el número de intervalos que voy a tener en la tabla de distribución de frecuencias. Esto lo redondeo a un valor. Se redondea al valor inmediato superior o inmediato inferior. Generalmente es bueno que sea un número impar para que tengamos más exactitud en los datos. Pero ahora lo voy a redondear a 6. La amplitud habíamos indicado que es igual al recorrido. La amplitud es igual al recorrido, que es el rango, dividido entre el tamaño de la muestra, dividido entre el número de intervalos, no es el tamaño de la muestra, es dividido entre el número de intervalos. Y tengo 3.5, ¿no? Lo voy a redondear a 4. Listo, lo que hice es aplicar la fórmula de amplitud de clase. Amplitud de clase habíamos indicado que es igual al recorrido dividido entre el número de intervalos. Y me da 3.5. Lo voy a redondear a 4. Bien, sé que el valor mínimo es 157. Pero en este ejemplo voy a empezar con 156 para que sea abierto al intervalo, sea un intervalo abierto con el límite inferior y cerrado con el límite superior. Entonces, el límite superior de esta clase va a ser igual a este valor más la amplitud de clase. Esto es igual a este mismo valor. Y este es igual al valor inferior más la amplitud. Esto es igual a este mismo valor. Y esto es igual al límite inferior más la amplitud de clase. Más la amplitud de clase. Bueno, ese paréntesis no lo necesitaba. Entonces lo voy a borrar. Esto es igual a este valor. Y este es igual al límite inferior más la amplitud de clase. Listo. Esto es igual a este mismo valor. Bien, me fui de casilla. Esto es igual a este mismo valor. Y esto es igual al límite inferior más la amplitud de clase. Otra vez cometí el error de colocar ese valor, ese paréntesis. Esto es igual
al límite inferior más la amplitud de clase. Voy viendo cuántos intervalos tengo generado. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta el último intervalo. Esto se adiciona a ese mismo valor. Y esto es igual al límite inferior más la amplitud de clase, ¿no? Y tenemos ese intervalo ahí generado. Entonces, como límite inferior, tenemos esta columna y como límite superior, esta columna. Para cada clase, para la primera clase, por ejemplo, el límite inferior es 156 y límite superior es 160. Para la siguiente clase, tengo límite inferior 160 y límite superior 164. Para la siguiente clase, para la tercera clase, tengo 164 como límite inferior y 168 como límite superior. Para la siguiente clase, que es la cuarta clase, tengo como límite inferior 168 y 174. Para el siguiente, tengo como límite inferior 172 y límite superior 176. Para este tengo 176, para la última clase tengo como límite inferior 176 y límite superior 180. ¿Cómo calculo la marca de clase? La marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Bueno, aquí lo voy a volver a calcular. Esto es igual. Necesito un paréntesis aquí. Voy a abrir este paréntesis. Límite inferior más el límite superior. Voy a cerrar esto y lo voy a dividir entre 2. Esa es la marca de clase. De la misma manera, igual, voy a abrir paréntesis, el límite inferior más el límite superior. Voy a cerrar paréntesis y lo divido entre 2. Estoy calculando la segunda marca de clase. Esto es igual al límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Estoy calculando la tercera marca de clase. Esto es igual al límite inferior más el límite superior. Cerramos, dividimos entre 2 y ya tengo la cuarta marca de clase. Igual, voy generando la quinta marca de clase. Límite inferior más límite superior. Y lo divido entre 2. La última marca de clase. Esto va a ser igual. Límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Hemos generado 6 marcas de clase para las 6 clases. O para los 6 números de intervalos.
Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia absoluta? Ya tenemos todos los datos necesarios aquí. Esta va a ser mi variable en estudio. X. Marca de clase es el punto medio del límite inferior y el límite superior. Entonces, calculamos la frecuencia absoluta. Marco primero la región donde quiero calcular la frecuencia absoluta. Busco la función frecuencia. Selecciono la muestra. Y no selecciono aquí X como variable, sino el intervalo cerrado, el límite superior. Yo he definido como intervalo cerrado aquí. Entonces, el límite superior. Y para generar esta matriz de datos, debo apretar o pulsar la tecla Control, Shift y Enter. Entonces, tengo generado la frecuencia absoluta. Habíamos encontrado de que nuestra muestra es 32. La muestra es 32. Entonces sabemos que la frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia absoluta, tiene que ser igual a 32. Si no lo es, hay que revisar, ¿no? Y es 32. Ahora la frecuencia relativa es igual, los cálculos ya lo sabemos, frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra. Congelamos esta fórmula para poder tener el cálculo. Bien, la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Entonces sumamos todos los datos de la frecuencia relativa y debe ser igual a 1, ¿no? Ahora, para calcular la porcentual, puedo hacer el mismo procedimiento. Voy a copiar. Voy a hacer una copia de esto. Copiar y la voy a pegar en esta región. Pero antes voy a deshabilitar esta selección. Lo voy a pegar. Copiar. Y selecciono y voy a copiar con los valores y origen de dato. Listo, esto deshabilito y esto lo vuelvo a convertir en %. Bueno, la suma de % tiene que ser igual al 100%. Es efectivamente igual al 100%. Esto del cálculo de las frecuencias acumuladas ya es bastante práctico para nosotros. Va a ser igual a este mismo valor. La siguiente va a ser igual a este valor más la siguiente frecuencia absoluta. Bien. Tenemos ahí la frecuencia absoluta acumulada. De la misma manera, esto es igual a H1. El siguiente valor es igual a este valor
más el siguiente de la frecuencia relativa. De la misma forma voy calculando esto con los datos. Para la porcentual igual es este mismo valor y esto es igual a este valor más este. Y así puedo ir haciendo el cálculo respectivo. Bien, la frecuencia acumulada es igual a la suma de todos estos valores de la frecuencia absoluta simple. Esto es igual a la suma de estos valores restantes esto es igual a la suma esto es igual a la suma de estos valores. Esto es igual a la suma de los valores restantes de la frecuencia relativa. Esto es igual a la suma de las restantes. Y esto es este mismo valor. De la misma manera vamos completando los demás datos. Entonces, bien, ahora vamos a, por favor, vamos a completar estos datos. Y finalmente vamos a tener la tabla de distribución de frecuencias completada, ¿no? Vamos a ir completando de la misma manera. Y vamos a tener la tabla de distribución de frecuencias ya completa. Bien, vamos a entrar a la última parte de lo que son los gráficos. Bueno, la representación gráfica es muy importante en estadística. Capta de manera sencilla y rápida los aspectos relevantes de la distribución de frecuencias, mejora la comprensión, detecta la presencia de errores. Vamos a ver los principales gráficos. Que vamos a ir viendo ahora. Nos vamos a ir a Excel de la misma forma para poder trabajar y generar los gráficos correspondientes. Bien, nos vamos acá. Vamos a trabajar con el diagrama de barras primeramente. Bien, para trabajar con gráficos se sitúa la categoría o valores o variables en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas las frecuencias absolutas. Pueden ser frecuencias relativas, absolutas o las porcentuales.
Entonces trabajamos en esos dos ejes. En el eje de las abscisas colocamos la variable en estudio, en el eje de las ordenadas las frecuencias. Entonces tengo aquí, voy a trabajar con la frecuencia absoluta y vamos a generar un diagrama de barras. Bien, vámonos a la opción insertar. Seleccionamos un gráfico, en este caso un diagrama de barras. Bien, vamos botón derecho aquí y vamos a seleccionar la opción seleccionar datos. Seleccionamos la frecuencia relativa. Bien, aquí en editar vamos a seleccionar las variables porque aquí se muestra que es 1, 2, 3. Las variables en estudio es 0, 4. Y aceptar. Aceptar. De esa manera vamos generando un diagrama de barras para este ejemplo. Podemos hacer varias variaciones en este diagrama de barras, como por ejemplo colocarle un título también a los ejes. Entonces vamos colocando el título correspondiente. Bueno, lo voy a poner aquí, representación de empleados según faltas. Representación de empleados según faltas registradas. Aquí podemos colocar, por ejemplo, la cantidad de empleados. Se refleja esta falta, la frecuencia. Y podemos colocar cantidad de empleados. Y acá podemos colocar también bien, podemos colocar ahí el número de faltas registradas. Número de faltas registradas. Listo, podemos hacer las modificaciones que creamos necesarias. Podemos ir diseñando esto mucho mejor. Aquí podemos ir cambiando el fondo. Podemos ir colocando un color. Ya esto depende mucho del que está diseñando. Aquí podemos ir colocando algún color en relleno. Podemos variar los colores, ¿no? Aquí de la misma manera puedo colocar otro color. Aquí le voy a poner rojo o verde. Y podemos ir variando de esa manera. Bien, esa es la forma de... Esto puede ser para frecuencias absolutas, frecuencias relativas, como queramos trabajar. Otro de los diagramas son los polígonos de frecuencias. Los polígonos de frecuencias generalmente lo trabajamos con variables
agrupadas. Bien, vamos a ir a la opción insertar gráfico. Voy a elegir un gráfico de barras. Bien, voy a aquí seleccionar. Seleccionar datos. Bien, vamos a seleccionar aquí las marcas de clase. Bueno, no las marcas de clase. Vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. Seleccionar datos. Frecuencia absoluta. Y acá sí la marca de clase. Como las variables en estudio. Bien, para el polígono de frecuencias voy a insertar aquí un polígono. Voy a poner polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Aquí voy a seleccionar nuevamente. Bueno, aquí había un dato que estaba por demás. Y aceptar. Bien. Nada más. Seleccionamos. Y bueno, tenemos ahí dos barras. Ahora puedo modificar. Aquí me voy para armar el polígono de frecuencias. Voy a seleccionar todas las barras de la segunda. Vamos a insertar y voy a elegir un polígono, ¿no? Ahí puedo construir lo que es el polígono de frecuencias. Tenemos ahí un polígono de frecuencias. Bien, podemos construir también un histograma. Vamos a modificar en el mismo gráfico y voy a construir un histograma. Voy a dar clic en barras. El histograma no tiene estos espacios, ¿no? Entonces voy a dar clic en las barras azules y voy a suprimir estos espacios. Entonces voy aquí y busco ancho de intervalo. Aquí busco ancho de intervalo y le voy a poner 0%. Le pongo 0% y ahí está el histograma. Y podemos hacer las modificaciones que querramos a este histograma, ¿no? Podemos ir igual, yo que sé, colocándole algunas líneas. Aquí en relleno, en borde, línea sólida, podemos elegir una línea, yo que sé, amarillo, digamos. Transparente y poder ir haciendo modificando algunas características, ¿no?
Puedo elegir aquí otro color, yo que sé, este naranja. Aparente, ¿no? Que se visualice. Puedo ir igual de la misma manera, ir cambiando las barras de color. Puedo poner aquí este de otro color. O este un color mucho más suave. Mismo color, no. Y bien, puedo ir trabajando todo esto en este histograma, ¿no? Podemos hacer, hay varias opciones para modificar. Aquí le puedo poner histograma. Histograma. Y puedo ir poniendo algunos datos. Solamente aquí igual voy. Puedo colocar etiquetas. Puedo colocar títulos en los ejes. Puedo colocar la tabla de datos, ¿no? Entonces puedo ir modificando. Son algunas características que se puede trabajar. Otro de los diagramas son los diagramas circulares. Simplemente vamos a insertar y elegimos un diagrama circular. Que sea, digamos, para una frecuencia absoluta, puede ser para una frecuencia porcentual. Puedo ir aquí modificando. Ese es el diagrama circular o el diagrama. Y de la misma manera aquí puedo colocar títulos. Diagrama circular. Puedo ir haciendo las modificaciones necesarias a esta tabla, porque eso es lo que puedo realizar, ¿no? Me muestra las propiedades, el formato de área. Quiero cambiar este fondo y bueno, lo dejo a su imaginación. Bien, hemos terminado con esto la sesión.